respecto al tratamiento. Entonces la hipnosis es en realidad una de las herramientas más seguras de mi campo de experiencia, que combinado con la terapia cognitiva conductual es muy efectiva en tratamientos o psicoterapias de duración corta, que quiere decir que al paciente, dependiendo de sus síntomas o estados o signos, es mucho más rápido la recuperación, en este caso de un estado depresivo o pensamientos o actos suicidas. Es muy efectiva, y esta se combina con la psiquiatría, porque un protocolo de un caso clínico que se diagnostique depresión con intentos suicidas debe venir también acompañado de la intervención psiquiátrica. Así determina el protocolo, al menos en Ecuador, el Ministerio de Salud. Ajá. Psicólogo, a mí me gustaría consultarle ¿qué sucede en el cerebro o qué sucede en la persona cuando está en ese trance, cuando está con esta hipnoterapia? Y se lo pregunto porque realmente lo que tenemos nosotros de información, pues no, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, es lo que hemos visto como show mediáticos de hipnosis. Entonces, qué importante es poder rescatar la seriedad, la importancia, pues no, y la ayuda que puede generar la hipnoterapia para estos casos que son tan sensibles como la depresión o personas que han intentado suicidarse. Sí, bueno, lamentablemente a la hipnosis se lo ha visto como, se ha distorsionado como un showman, ¿no? Entonces hay personas que usan la sugestionabilidad, porque eso básicamente es el poder de la hipnosis, en cosas de showman, inclusive actos denigrantes, medio de que se actúen como gallo, como perro, como teria. Y se le pierde la seriedad se le pierde la seriedad terapia. de una herramienta que el mismo Freud, el padre del psicoanálisis, lo evaluó en la escuela de psicología cuando él estaba estudiando, y lo dejó a un lado porque él lo empezó a, bueno, los que entendemos un poquito de la historia de psicología, con la asociación libre. Okay. Y ese es el estado, la hipnosis es un estado de conciencia alterado, que es 100% segura, y nadie puede, digamos, decirle, bueno, yo te voy a hipnotizar porque tengo poderes. No es así. La persona acepta voluntariamente el proceso, inclusive de un consentimiento informado, y se le dice en la sesión qué es lo que vamos a hacer en cada sesión, ¿verdad? Entonces, mediante la sugestionabilidad, la persona entra a un estado de relajamiento profundo, en realidad es eso, y empieza el subconsciente, ya entrando un poquito en la materia, empieza a llevar a un estado alterado de conciencia. Por ejemplo, la playa, por ejemplo, uno le hace el relato, bueno, estás en la playa, en el mar, y la persona, el subconsciente se siente feliz en ese lugar. Toda persona es sugestionable, de mi punto de vista. Y el ejemplo más práctico, por ejemplo, nosotros vamos manejando por aquí, en Guayaquil, en la avenida Machalo, a Quito, y tenemos 20 semáforos, ¿verdad? Ahí. Y por las diferentes preocupaciones estamos pensando en otras cosas, en la casa, en el trabajo, en la familia. Pero entonces tú no te das cuenta que ya pasaste los 20 semáforos. Entonces, ¿qué sucede? Que ya ahí estaba manejando el inconsciente, no el consciente. Eso es el tema de la sugestionabilidad. Cuando nuestra mente se distrae o digamos, entra a otro estado alterado de conciencia. Y por eso es que es 100% segura, porque le lleva a la persona en un momento donde esté en paz, en bienestar. Y el proceso terapéutico implica darle sugestiones positivas, o sea, una información al subconsciente que no estaba expuesto a ese tema. Entonces, funciona de esa manera. Con la terapia cognitiva conductual se hace el proceso de determinar pensamientos automáticos y disfuncionales. Por ejemplo, no soy útil, nada me sirve, nadie me quiere, estoy solo, que son los pensamientos usualmente de una persona con depresión y con ansiedad. Psicólogo, y por ejemplo, o sea, ¿qué mitos al menos deberían, que existen, ¿no? Y deberían aclararse que ocurre en la hipnosis? O sea, los mitos es que, por ejemplo, que digamos, uno de ellos, los más clásicos, que si puedo, digamos, perder mi control. Ese es un mito, ¿no? La persona cuando está en hipnosis puede despertar cualquier momento, por decir despertar. El otro mito es de que solo las personas débiles pueden ser hipnotizadas. O sea, débil mental, eso no existe, ¿no? O sea, todos estamos en situación de poder ser hipnotizados. Cuando confían en el proceso, todo es un tema de confianza en el proceso. O que le voy a hacer un acto denigrante. Por eso que la hipnosis clínica, los hipnoterapeutas o los que trabajamos con esta herramienta,
tiene que tener un código de ética, como le dije, ¿no? En donde que se le hace un consentimiento informado, se le explica, se le da el diagnóstico y se le va diciendo cada sesión. Inclusive yo grabo las clases, las grabo o las ponemos porque les digo, mira, este mismo audio, o sea, esta misma sesión lo puedes repetir en tu casa en la noche y lo escuchas, ¿verdad? Y entonces cuando vamos en este trabajo, se trabaja en el poder de las manifestaciones o de las sugestiones positivas. Entonces, eso es uno de los tantos mitos que existen, pero en realidad es un tema muy seguro. Las personas quizás las que tienen, digamos, ciertos temas de trastornos, como por ejemplo la epilepsia, esa es una restricción, ¿no? Los epilépticos. Okay. Esa es una restricción que ya se trata con otro tema. Inclusive la técnica de MDR es un tema sugestionable. La MDR es una de las técnicas para tratar los casos de violaciones o casos críticos. Entonces eso también es un tema de sugestionabilidad con el movimiento de los ojos. Entonces hay diferentes herramientas. La hipnosis clínica es una de ellas y desde mi punto de vista la más segura. Es una de las más efectivas. Psicólogo, le quiero consultar porque justamente estaba leyendo y decían que a través de la hipnoterapia se puede llegar a lugares de la mente que no están justamente, de repente la persona tiene depresión y no sabe el por qué, ¿sí? Y a través de la hipnoterapia se puede llegar justamente como a ese espacio así como muy escondido que tienen las personas, que tiene el paciente, que es lo que ha provocado ese estado de depresión. ¿Se puede hacer eso? Claro, como le digo, todo es un protocolo, pues el diagnóstico, los test psicológicos ayuda bastante y ya se tiene un diagnóstico. Desde ahí se tiene que partir, ¿no? Un diagnóstico. Y hay personas que a veces no sienten por qué es, de dónde viene esa depresión, ¿verdad? Con la hipnosis, dependiendo de una tercera, cuarta o quinta sesión, vamos en regresión en edad. Entonces suele suceder a veces que personas, una violación que ha sufrido de pequeño y no se acuerda, nuestra mente trabaja de eso, nos protege muchas veces nuestra mente y nos tapa ese recuerdo, ¿verdad? Pero su cuerpo siente que fue tocado, digamos. Entonces, por eso es que cuando a veces hay estos signos, digamos, en la hipnosis se lo va, por ejemplo, hay una terapia que le digo la niña interior o el niño interior. Vamos a la parte donde que está ese niño interior lastimado. Y el proceso terapéutico en la hipnosis es sanar ese niño interior, ¿verdad? Entonces, hay personas que recuerdan, alguien me tocó y esa es la parte. Y ahí lógicamente que hay que contener, porque después viene una contención. Es como que se abriera la olla de grillos. Pero la idea en ese proceso terapéutico es sanar el niño interior. Y es, digamos, muy terapéutico porque la persona se dio cuenta que fue víctima. Ahí vamos el tema. Yo tengo pacientes de 60 años que no recuerdan qué les pasó y en la terapia descubrieron que fueron, digamos, ultrajados, ¿verdad? Y entonces, dice, entonces ya hay minutos, pero con hipnosis se le va sanando esa parte, se le va haciendo el proceso de terapéutico y recuperándole al paciente en ese sentido. Psicólogo, y sobre depresión, ¿se puede utilizar, por ejemplo, la hipnoterapia como tratamiento principal o simplemente es un complemento? La depresión y los casos de suicidio son un tema muy grave, ¿no? Y es un protocolo crítico. ¿Qué significa eso? Que la persona que tiene pensamientos e intentos suicidas a través de la depresión, se activa una red de apoyo. Se tiene que activar el protocolo que el Ministerio de Salud lo determina, que es la atención de emergencia inmediata, ¿verdad? Esta atención de emergencia inmediata debe contener y de alguna forma con el tratamiento de intervención psiquiátrico, si es necesario, siempre recomiendo y viene combinado, para que a través de las benzodiazepinas o los inhibidores corte un poco el tema del pensamiento suicida. Entonces esa es la contención inicial del protocolo. Una vez de ello, junto con el psicólogo y psiquiatra, el psicólogo en este caso hace la terapia. Y cuando me vienen casos de estos delegados por un psiquiatra o viene de la primera intervención, yo determino, le digo, sabe que sí es bueno que tome en consideración el tema psiquiátrico para tener la contención. No sé si me hago explicar, o sea, la parte de emergencia, antes que vaya a ser el acto suicida. Lógicamente que en la familia debe haber una red de apoyo emocional,
Por eso que los padres y madres que están escuchando tienen que estar siempre alertas a signos y cambios de comportamiento de sus hijos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, sucede mucho ahorita en adolescentes y jóvenes que estamos teniendo estos casos de cambios de comportamiento, bajo de rendimiento, no quieren ir a la escuela, las personas que sufren de bullying, las personas que sufren de acoso laboral inclusive. Siempre hay señales. Siempre hay señales, siempre hay señales, siempre hay señales y debemos estar alertas en ese tipo de cosas. El tema de los adolescentes del cutting, por ejemplo, en el tema de que se cortan para, lógicamente, sentir los primeros signos de llamar la atención, el tema del cutting, el tema de sus relaciones con sus amistades, que están expuestos a las redes sociales. Entonces, es todo un protocolo. Ya yendo directamente a la respuesta, la hipnosis entonces lo que hace es justamente con la terapia cognitiva conductual más la hipnosis, es lograr que esos pensamientos disfuncionales, ¿qué está pasando con sus pensamientos disfuncionales? Y de alguna forma reconocerlos y adaptarnos a esos pensamientos disfuncionales para cambiarlos su forma de pensar. Eso hace la terapia cognitiva conductual y la hipnosis. Entonces se le manda ejercicios de que esté escuchando audios, que vengan con las terapias acá de hipnosis y poco a poco vamos recuperando a esa persona. Yo tengo pacientes inclusive, no solo aquí en Ecuador, tengo pacientes de España, pacientes de España. Entonces hay personas que lo hacemos vía online y vamos en ese proceso de contención y vamos recuperando. En la cuarta, quinta sesión ya estamos viendo que la persona... digamos, no es que la ansiedad o la depresión no es que se cura de la noche a la mañana, tiene años, pero la idea es darle herramientas al paciente y a la familia que estén atentos a cambio de signo. Entonces, por eso digo, es una de las terapias más efectivas que existen. Psicólogo, ¿y qué tan importante es el acompañamiento familiar en estos casos? Muy importante, creo que es una de las principales, ¿no? Entonces hay padres que dicen, mi hija no tiene eso, mi hijo no tiene eso, debe ser fuerte, si en mi tiempo... existía también el bullying y no claro, pasaba nada, y así es que uno aprende a ser más fuerte, a frentear a los que se le vienen encima, que así se forma el carácter en los hombres y en las mujeres. Exacto. Pero realmente hay alarmas. Un poquito el tema de la generación de cristal, que es, para mi punto de vista es muy distorsionado, sino que es un tema de generación. Estamos en otra generación, estamos en otros tiempos, digámoslo así, y si nosotros aprendimos a vivir con el dolor, que nos pongan el apodo de alias, el gordo, el flaco, entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Es aceptar esa condición que es normal, cuando en cambio no era normal. Ahora ya hay estadísticas y hay intervenciones científicas que determinan que ciertos aspectos de nuestra niñez afectan a la adultez. Entonces, antes lo banalizábamos, no teníamos importancia porque no teníamos la información a la mano. Ahora hay información sobre la mesa que las personas pueden conocer sus derechos y todo eso. Entonces, la familia es súper importante y la familia tiene que tomar la decisión, digamos, de buscar el apoyo o el soporte terapéutico emocional, ¿no? En ese sentido. Psicólogo, ¿en qué casos? Ya nos estaba indicando que en pacientes que sufren de epilepsia no es recomendable, pero ¿qué contraindicaciones puede haber o qué personas no podrían aplicar esta hipnoterapia? ¿Qué pacientes? Los casos de epilepsia, ya ahí el resto es totalmente normal. Inclusive he atendido pacientes con ciertos temas neurológicos, lógicamente yendo poco a poco en el tipo de intervención, si es tan profunda o no. ¿Edad? Cualquier edad, o sea, ¿Niños, adolescentes? Niños de 15 años. ¿Ha tenido la experiencia, casos de niños? Sí, son más fáciles de hipnotizar. Sí, son los más sí, que entran sugestionabilidad. Sí. Psicólogo, por ejemplo, ¿qué le diría a una persona que está pasando un momento difícil y emocional y que no sabe cómo pedir ayuda? Bueno, ya actualmente hay inclusive líneas gratuitas. Acá en Guayaquil no me acuerdo exactamente cuál es el número, pero en Quito, por ejemplo, hay una contención en número gratuito, que estuve otra vez en Quito en el metro, ahí dice, pues, ¿no? 131 me parece, y habla del tema, y está muy bien. Acá en Guayaquil hay una red también al lado del municipio de atención especialmente a grupos vulnerables. Al 911 también hay gente especializada en ese sentido. Veo que hay una brigada de bomberos de primeros auxilios psicológicos que también están en ese. Entonces, esa es la primera línea de contención, buscar ayuda. Creo que en la familia siempre es importante alguien que esté dispuesto a escuchar y no juzgar. Eso es importante también, ¿no? Porque si le dices, no pasa nada, si en mis tiempos... Se te va a pasar. Y todo eso es contraproducente.
Entonces, escuchar y de alguna forma ayudar al paciente que reciba atención especializada, tanto psiquiátrico como psicológico. Si va donde el psicólogo debe evaluar y hacer el diagnóstico para qué necesidad tiene que acercarse, pero es muy de la mano. Y eso, y esta persona decirle a la que está viviendo este mundo que hay esperanza, hay fe, o sea, digamos, y tiene que abrirse a, de alguna forma, acercarse a alguien de confianza, y esta persona de confianza, pues, le oriente poco a poco a la atención especializada. Para el paciente es difícil pedir ayuda. Para el paciente es difícil, por eso que es importante que la persona, los que estamos alrededor de esta persona, se lo ofrezcamos y le busquemos ayuda o de alguna forma hacer la contención inicial, que eso es creo que es lo más importante. La Casa Rosada acá en Guayaquil, sí. Ajá, entonces esto es lo más importante, que esté dispuesto a hacer la primera etapa de contención y poco a poco vaya saliendo. Yo sé que los casos que hemos visto, por ejemplo, están expuestos muchos años de este sufrimiento, porque es un tema de sufrimiento, del dolor de vivir con ese estado, pero sí hay procesos científicos comprobados que pueden salir de estos estados. Psicólogo, para nuestra audiencia y que estén interesados en contactarlo, ¿cómo pueden? Su número de contacto, sus redes sociales, ¿cómo lo pueden ubicar? Muchas gracias. Nosotros atendemos a nuestro Centro de Bienestar Integral. Acá atendemos temas psicológicos, emocionales, también de la salud física, de fisioterapia, masajes. Es un centro de bienestar donde precisamente cuando vienen personas con estos estados de ansiedad o depresión, les damos el servicio inclusive de masajes incluidos, masajes terapéuticos, y ahí vienen a la consulta porque en el cuerpo está alojado el cortisol y todo el estrés. Estamos ubicados acá en la Rodríguez Bonín, junto a la PJ, en Villaroma Plaza. Nuestro número celular, que le podemos tener, 095-889-1550. 095-889-1550. Ahí nos pueden atender. La consulta de diagnóstico es gratuito, ¿no? Nosotros accedemos a esa parte para decirle o darle ese espacio de escucha, ¿no? Entonces abrimos ciertos meses, ciertas campañas donde que abrimos consultas gratuitas de diagnóstico y de alguna forma en esa consulta le orientamos qué es lo que debe hacer. Sin un costo adicional. A veces me ha tocado hacer consultas de 1 hora, 2 horas, porque realmente la persona, cuando hago este tipo de campañas, hay gente que necesita ser escuchada y necesita ser atendida, entonces es impresionante, y muchas veces nos reprimimos por el miedo, por el que dirán, o porque ya le toman una etiqueta de que la famosa frase está loco. O sea, eso no existe en psicología, entonces eso es una estigmatización, una revictimización. 9:12 de la mañana. Muchas gracias. Vamos a repetir el número de contacto del psicólogo Fernando García, el 0958-89-1550, para quienes deseen contactarlo. Muchísimas gracias por su tiempo y realmente siempre la recomendación de acudir a los profesionales de la salud y en este caso de la salud mental. Gracias, psicólogo. Gracias, muchas gracias. Y a usted por acompañarnos. 9:12, vamos a una pausa y regresamos enseguida. ¿Qué tal? ¿Sí estuvo? ¿Cómo la vieron? Muy bien.